Este programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El juez federal que supervisa el caso de Hunter Biden ha emitido hoy una fuerte reprimenda al presidente Biden por su afirmación de que su hijo fue tratado de forma injusta y lo acusó de intentar reescribir la historia con el indulto de última hora que además notificó a la justicia por un comunicado de prensa de la Casa Blanca, que a su juicio no es la agencia ejecutiva apropiada para recibir ese indulto oficial. Y es que después de 4 años escuchando a los medios y a los políticos liberales y a la secretaria de prensa de la Casa Blanca como pregoneros de chatarra dialéctica o peluches de ventriloquía, repetir las palabras del propio Biden sobre su negativa a indultar a su hijo. Como lo que dije o digo Diego, finalmente el presidente, con las horas contadas, rompió su palabra y decidió hundir a los demócratas con un indulto absoluto y sin precedentes por el que Hunter Biden queda perdonado de todo delito cometido entre el 2014 y el 2024, librándose de pagar un fraude colosal. Así que el indulto al famoso pavo de Thanksgiving quedaba así totalmente opacado por el verdadero y vergonzoso indulto del Black Fraude, por el que el convicto hijo de papá, especialista en malas decisiones, el consultor de gobiernos extranjeros sin título ni acreditación, que ha hecho millonaria a la familia mientras el supuesto Big Guy era vicepresidente de Obama, al que hemos visto consumiendo droga y cómo su madre lo trajo al mundo en fotografías de corte sexual por su declarada adicción al sexo. El dueño de la famosa computadora que ponía al descubierto esos negocios y que los demócratas y medios liberales negaron hasta la saciedad, censurando periodistas y persiguiendo a quienes lo sacaron a la luz, lo que el FBI tenía ya en su poder y además, para colmo, era objeto de una investigación federal que se mantuvo oculta hasta que Biden fue presidente. Ese mismo angelito queda totalmente libre de pecado, y no solo por los delitos ya conocidos de defraudar al tío Sam con casi 1,4 millones de dólares y mentir sobre su dependencia a las drogas para adquirir un arma por el que podría alcanzar hasta 25 años de cárcel, sino de cualquier posible crimen cometido por Hunter en esos 10 años. Una decisión quizá moralmente aceptable desde la visión de un padre que tiene la potestad de salvar a su hijo de la cárcel, pero que hubiera sido más digerible si este mismo presidente, el de la justicia debe ser igual para todos, que se presentaba a sí mismo como el líder de la verdad o la justicia, hubiera predicado con el ejemplo y no hubiera tenido la desfachatez de decir que su hijo había sido tratado injustamente por apellidarse Biden, haber sido el mandatario que desde su llegada a la Casa Blanca más veces faltó a esa verdad, con las consecuencias que ahora todos tenemos a la vista, y no hubiera sido, además, la mano que fraguó la mayor persecución a un oponente político, prostituyendo y usando a su antojo las agencias federales y el Departamento de Justicia como brazo para tratar de destruir a Donald Trump. Y esto es lo que realmente ha levantado las mayores críticas dentro de las filas de su propio partido, que aseguran que nadie debería estar por encima de la ley y que califican esta medida de nepotismo y hasta de una especie de venganza personal de Biden, que pudo haberlo hecho anteriormente y que eligió este momento tras esa salida abrupta a modo de golpe de Estado interno de su candidatura a la presidencia y sus diferencias abiertas con las élites del partido. Y también las del propio Trump, que lo ha calificado de aborto de la justicia y que en tono irónico cuestionaba si el indulto era también extensible a los imputados y condenados por el asalto al Capitolio del 6 de enero. Bush, presionado por Cheney, indultó a Lewis Scurry Levy, Clinton indultó a su hermano Roger, Trump a su consuegro Charles Kushner, Gerald Ford a Richard Nixon por el Watergate, Obama a Chelsea Manning, condenada por filtrar documentos a Wikileaks, Andrew Johnson a más de 13.000 confederados tras la guerra civil. Pero la pregunta del millón ahora es que si Biden indulta sin ningún precedente a su propio hijo de todos los delitos habidos y por haber cometidos del 1 de enero del 2014 al 1 de diciembre del 2024, esa protección total contra ningún enjuiciamiento por delito federal, ¿incluirían a los que les rodean o los que se han podido beneficiar de sus negocios no tan limpios en China, Ucrania o Rusia? ¿O podría ser teóricamente llamado a testificar en cualquier caso presentado contra su familia o círculo cercano? Pues de eso vamos a hablar precisamente en De Buena Fuente.
Bueno, pues tenemos esta noche con nosotros a Willy Lora, analista político. Muchísimas gracias, Willy, por tener la amabilidad de estar con nosotros en De Buena Fuente en el día de hoy. Gracias por la invitación, como siempre. Un placer estar contigo. Tenemos también a Nelson Rodríguez Varela, abogado, exfiscal. Muchísimas gracias también, abogado, por su tiempo. Un placer, muchísimas gracias por invitarme. Y José Sánchez Gronlier, abogado, también muchísimas gracias por acompañarnos en estudio. Quisiera empezar con el abogado Nelson Rodríguez Varela, porque yo creo que la pregunta que yo me hacía, hay varias que vamos a conversar también con José más adelante, pero la pregunta del millón es este indulto. La noticia de hoy es que el juez que está llevando este caso fiscal ha puesto el grito en el cielo y ha dicho que se ha enterado a través de un comunicado de la Casa Blanca y que no lo da por oficial hasta que eso no le llegue, ese perdón no le llegue por las vías que tienen que ser las correctas. Pero aparte de eso, esto cuestiona también, abogado, la pregunta con la que yo terminaba mi introducción es, una cosa es que a él le perdonen de todo lo que haya podido cometer, lo habido y lo humano, lo que quieran, pero eso no le exime quizás de poder prestar declaración si fuera llamado en el caso de los miembros de su familia que también se vieron involucrados en esto. De acuerdo, exactamente, es correcto ese análisis, Marianne. Esto es un indulto absoluto para Hunter Biden, no solamente con respecto a los cargos a los cuales se ha declarado culpable o lo han encontrado culpable, sino que también se extiende a través de todo ese periodo de tiempo reflejado en el indulto a cualquier otro crimen federal que pueda ser investigado, pueda ser acusado en una corte federal. Así que para él es un indulto total, pero no lo exime de la responsabilidad de tener que cumplir con cualquier tipo de investigación, siempre y cuando sea citado de una forma apropiada y legal. No hay algo en este indulto que previene que el gobierno tenga la habilidad de cuestionarlo bajo juramento, de forzarlo a comparecer frente a un gran jurado a testificar o de otra manera ser sujeto a un proceso como testigo, ya sea un testigo voluntario o sea un testigo forzado a testificar a través de cualquier proceso. Ahora, abogado, yo me pregunto, este indulto viene desde el 2014 al 2024, son 10 años. Supuestamente, por las investigaciones que estaba llevando a cabo el Comité de Investigaciones del Congreso, se había determinado que habría momentos en los que Hunter Biden había hecho negocios sin ser un agente que estuviera cualificado para poder hacerlo y utilizando, en teoría, la figura de su padre como vicepresidente de Obama para poder manejar negocios con Burisma en Ucrania, con China, también con la mujer del alcalde de Moscú en Rusia. Esos delitos, algunos de ellos son anteriores a esa fecha del 2014. ¿Podría llegar a ser imputado en algunos otros cargos por los delitos que fueran anteriores al 2010? Cualquier delito que sea anterior al 2010, siempre y cuando no se hayan vencido los periodos estatutorios de prescripción con respecto a los crímenes cometidos o los crímenes alegados con respecto a cualquier tipo de investigación que pese contra él, que sea antes del periodo del indulto. Lo que es interesante en este caso es que nunca fue investigado, nunca la investigación se llevó a cabo totalmente con respecto a su participación en estas actividades delictivas, con respecto al tráfico de influencias, etcétera. Obviamente el Congreso de los Estados Unidos llevó a cabo una investigación bastante minuciosa donde ellos presentaron públicamente récords bancarios, transacciones financieras relacionadas al tema de Burisma y otros temas, beneficiando a algunos miembros de la familia económicamente, y claramente todas esas personas podrían también estar implicadas en cualquier tipo de investigación. Lo que sucede aquí es que hubo una interferencia total por parte del gobierno de Joe Biden en interferir con las investigaciones que se estaban llevando a cabo. Vimos agentes del FBI, agentes del IRS que testificaron o dieron declaraciones con respecto a que habían sido aguantados o que no pudieron continuar con las investigaciones
investigaciones como las querían hacer por parte de una influencia directa del Departamento de Justicia. Así que ciertas cosas podrían ser investigadas, ciertas personas todavía podrían ser encausadas, podrían ser investigadas a pesar de este indulto, y yo me imaginaría que más adelante, en la medida que esto se considere mejor y tenga más oportunidad para pensar, otras personas potencialmente de la familia Biden o personas ancillarias a lo que podría ser una conspiración federal, en este caso también podrían ser indultadas por el presidente. Willy, es que este es un caso además muy particular, porque no estamos hablando solamente de esos delitos que se le imputan, estamos hablando de un individuo que, como yo decía, es especialista en meterse en problemas, es el dueño de la famosa computadora que sacó a la luz el New York Post, por la que se persiguió a periodistas, por la que se persiguió a gente, que se negó hasta la saciedad hasta que Biden no fue elegido presidente. Es el mismo individuo que en esa computadora aparecía en videos y en fotografías con lo que se podría contemplar, podrían llegar a ser menores. Quiero decir, al ser chicas asiáticas no se sabe la edad, pero por las imágenes se puso el grito en el cielo porque muchas de ellas realmente parecían menores de edad. Es el mismo individuo que se llevó a una prostituta de Estado, es el mismo individuo que ha metido en la Casa Blanca a amigas del Partido Comunista Chino, haciéndolas consultoras y amigas con derecho a caricias, entre comillas. Es el mismo individuo que durante tantísimo tiempo ha enriquecido a la familia Biden, porque de aquí en adelante a mí me gustaría que alguien me diga cuál ha sido el negocio real por el cual ese baile de millones entraban no solamente a su cuenta bancaria, sino a la cuenta de su tío James, a la cuenta de su padre, a la cuenta de toda la familia Biden. Entonces, este individuo es un individuo que tiene una cola de pájaro gigantesca. Y esto obviamente por un indulto, yo no creo que se vayan a llegar a callar las voces, sobre todo cuando ha habido tantos damnificados. Sí, lo que pasa es, Marian, que tenemos que entender dos cosas. Este indulto que se da desde enero de 2014 es exactamente la fecha, unas semanas antes de que saliera el escándalo de Burisma. Entonces es para protegerlo no solamente a él, sino a toda su familia, porque ya esto confirma que el informe que hace el Comité de Investigación del Congreso es completamente cierto, sobre todo el tema de los dineros, de los 17 millones de dólares, de los pagos que se le hicieron a toda su familia, y confirma que el Big Guy es el presidente actual de los Estados Unidos. Entonces, todo esto que salió en ese informe del Congreso de los Estados Unidos, esto lo confirma, este indulto, porque le está dando un indulto por el tiempo, básicamente, que puede enlodar al presidente actual de los Estados Unidos, que permitió de que todo eso se hiciera y que utilizó el Departamento de Justicia para impedir las investigaciones que se estaban haciendo, como decía el abogado, directamente en contra de su hijo. O sea, y ya vimos a gente del FBI y a gente del IRS decir exactamente lo mismo, que sostuvieron mucha presión por parte de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia de parar esas investigaciones. Entonces esto confirma en cierta manera mucho de esto. Ahora, ¿qué podrá pasar de aquí en adelante? Como decía el abogado, hay otros casos y otros temas que no van ni están amparados bajo la ley, bajo los delitos federales, que es a lo que le aplica el indulto, que él puede ser llamado a testificar, que puede ser también, se le pueden hacer cargos de otro tipo por otras cosas que ya han salido en la computadora que hemos visto, lo de Babolinsky y otro tipo de negocio que hizo también, que puede ser no puede ser indultado, puede ser inclusive procesado. Hay que ver las fechas todavía de eso, si pasó antes del 2014, pero lo que tú decías al principio, o sea, ya vimos que se mintió en el tema de que dijo por mucho tiempo de que no iba a indultar, todos sabíamos que lo iba a indultar. Ellos estaban esperando si ganaba o no las elecciones para seguir con el tema de que yo estoy del lado de la ley y no lo voy a indultar, pero al mismo tiempo no lo iban a procesar. Entonces esto viene y sale o concluye por el hecho de que se perdieron las elecciones. Entonces yo creo que es importante verlo de esa perspectiva. Yo creo que esto también confirma lo que decías anteriormente, que cuando él decía hasta el último día que él que iba como candidato a la presidencia por el partido, terminó siendo también siendo no cierto. Entonces el problema de credibilidad no solamente lo tiene él, sino que es peligroso porque es la persona que ya entendemos es presidente de los Estados Unidos por los últimos 10 años. Su familia se enriqueció por millones de dólares y ya sabemos a quién se utilizó
para que hiciera esas transacciones utilizando el nombre y el cargo de su papá. Eso ya quedó confirmado con este indulto. Y yo creo que sí, porque además justo las fechas claves de cuando se empieza la investigación de Burisma y que vaya para atrás del 2014 al 2024 deja poco espacio para dudas. Gracias, Willy. Vamos a hacer una breve pausa. Llámenos, ¿qué opina usted de todo esto? ¿Usted está de acuerdo con este indulto o cree que realmente se está poniendo en peligro la seriedad de la presidencia? Ya regresamos en solo unos instantes. Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café es mío. ¡Vamos! Cafecito es mío. Sin él me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café es mío, café. Café es mío, café. Café es mío, café. Eso y tiene este. Cafecito es mío. Es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Eso y tiene este café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya. Bueno, pues continuamos y quisiera ahora cederle la palabra a José Sánchez Grolier. Él es también abogado. Quería hacer también algunas aportaciones de lo que estábamos comentando antes, sobre todo el tema de la testificación de la quinta enmienda de Hunter Biden. Sí, mira, la quinta enmienda lo que dice es que ninguna persona puede ser obligado a ser testigo contra sí mismo. Entonces, si a Hunter Biden, antes del perdón, lo llaman a testificar, como él tenía el caso criminal y podía ser procesado, sentenciado, ahí él hubiera tenido el derecho a decir: yo me acojo a la quinta enmienda y voy a permanecer en silencio, no hablo sin abogado, me callo la boca y no digo más nada. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ahora él no tiene ningún tipo de peligro desde el punto de vista criminal. Entonces, si él se niega a testificar, ya sea en un tribunal, ya sea en un juicio criminal de otra persona, ya sea en el Congreso, él ahí en ese momento puede ser declarado en desacato de la autoridad que lo llamó a testificar, sea el Congreso, sea una corte. Entonces, él no puede callarse la boca. Ahora los que tienen que estar asustados son la gente que estuvieron alrededor, conspirando con él en todos estos delitos. Y todos ellos quizás si pudieran... Otra cosa, el indulto incluye lo que son los delitos federales, no los delitos estatales. No, la Constitución le da al presidente el poder de dar indultos en ofensas contra los Estados Unidos. Eso significa contra el gobierno federal. Cualquier problema estatal, criminal, porque tengo entendido que no pagaba la renta, eso es una cosa civil, pero si él hizo algún delito estatal, no está cubierto por el perdón presidencial. Abogado Nelson Varela, yo quiero comentarle ahora, porque esto surgió otro tema, es decir, con qué descaro de repente uno indulta, por muy hijo que sea, a un individuo como Hunter Biden, con todo lo que acabamos de comentar en el programa, y el presidente Biden sigue hablando de verdad y de justicia. ¿No sería justo, en ese caso, por ejemplo, los cargos que hay contra el presidente Donald Trump, que muchos de ellos se hubieran caído por sí mismos y que fueron impulsados por jueces y fueron impulsados por fiscales como Fani Willis, como Jack Smith, como el propio juez Merchant, que tenían una agenda personal en contra de Donald Trump? ¿No sería justo de repente que por una cuestión de inmunidad presidencial, etcétera, todos esos cargos se fueran cayendo como castillos de naipes?
Absolutamente, pero no necesariamente porque Biden los perdone. Yo no creo que Joe Biden. Biden necesita perdonar a Donald Trump por No, claro que no. absolutamente nada. Pero sí es verdad lo que dice, porque realmente lo que todo esto constituye, y no que lo haya perdonado como dijiste anteriormente, sino el hecho de que haya dicho que no lo iba a perdonar, que nadie está por encima de la justicia, que Donald Trump ha sido encontrado culpable de todos estos cargos, que nadie está por encima de la ley. Todo eso no es nada más, Marian, que una gran hipocresía total, utilizada y maquinada para lograr objetivos de campaña, objetivos políticos, de la misma manera que todos estos casos contra el presidente Donald Trump fueron presentados con esos motivos por las personas que mencionaste anteriormente muy elocuentemente. Y a mí me parece que esa yo creo que es la imagen que ha dejado todo esto. Por eso es que ves que muchos de los congresistas y senadores demócratas están hasta cierto punto incómodos con esto. Es difícil ver realmente hasta dónde, porque la cobertura mediática no ha sido muy crítica del presidente Joe Biden como debería de haber sido hasta ahora. Pero lo que sí quiero tocar un punto que habló el abogado anteriormente, yo creo que eso es interesante también, porque ahora tienes una situación donde hay personas, el indulto tiene fecha desde dónde hasta dónde termina, que es en el momento en que da el indulto. No puedes indultar por conducta futura. Entonces, en un caso donde tú puedas demostrar este abuso de influencias, puedas demostrar crímenes contra los Estados Unidos, que hayan generado ingresos, el estatuto de limitaciones no empieza a correr hasta el momento en que se hace la última acción con respecto a esa conspiración. Y parte de la conspiración va a incluir el recibo del dinero, las transferencias bancarias, la tenencia del dinero, el uso del dinero que se haya devengado, que se haya transferido a las diferentes personas o entidades. Y podría ser que mucha de esa conducta delictiva caiga a un margen después del indulto que le hayan dado de Hunter Biden, porque puede que el dinero que todavía está en las cuentas, las transacciones que se hayan llevado a cabo, si se llevan transacciones adicionales después del periodo del indulto, el argumento entonces sería que la conducta delictiva no ha terminado y que por lo tanto se extiende más allá del tiempo en el cual fue indultado. Así que yo creo que aquí hay que hacer un análisis legal extremadamente fuerte. A lo mejor el indulto que le ha dado a Hunter Biden no es un indulto que lo va a proteger de conducta en el futuro, pero esa conducta en el futuro puede ser que sea conducta presente después de ese momento, ya que pueden haber seguido moviendo dinero, tratando de esconder la naturaleza del dinero, llevando a cabo transacciones financieras que avanzan los intereses de la conspiración. Así que el análisis es un poco más allá de decir, bueno, hasta aquí y no puedes cometer más crímenes. Si se sigue llevando a cabo objetivos conspiracionales más allá de esa fecha, el argumento entonces sería si realmente el indulto protege a Hunter Biden de la conducta del resto de los conspiradores en las cuales él participó ab inicio. Fíjese que yo decía antes el tema de Biden, no porque Biden obviamente lo fuera a perdonar a Trump. Trump goza además de una inmunidad presidencial que ha sido además garantizada por el propio Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos. Ahora, el tema, por ejemplo, abogado, de Stormy Daniels, todos estos casos que ya los abogados de Trump han pedido que se desestimen, que se tiren. ¿Cree usted que realmente antes de que el presidente tome posesión de su cargo esos casos se van a ir desestimando? Yo creo que sí, y por eso es que hemos visto que todavía, por ejemplo, Juan Merchan no ha tomado decisiones con respecto a cómo va a proceder. Obviamente hasta el momento en que no sea sentenciado, no empiezan a correr los tiempos para las apelaciones. Pero lo que es curioso con respecto a eso es que hay una moción en el medio de este caso que tiene Juan Merchan para un nuevo juicio basado en varios argumentos legales y técnicos, pero principalmente fundamentados en la decisión de la Corte Suprema con respecto a la inmunidad presidencial. Y eso es importante porque yo no creo que Juan Merchan puede proceder a hacer absolutamente nada con el caso hasta que no decida esa moción, porque sería prematuro proceder más adelante. Entonces yo creo que eso está causando una gran presión con respecto a cómo pueden proceder, pero obviamente del otro lado de la moneda la transición es importante, el poder presidencial es importante. Tú no puedes estar sujeto a ningún tipo de restricción impuesta
impuesta por un juez estatal sobre un presidente de los Estados Unidos que tiene funciones federales, es el líder del Ejecutivo. Eso no tiene absolutamente ningún sentido y habría que ver si esas circunstancias de esos casos que imponen restricciones en la habilidad del presidente de llevar a cabo sus casos son constitucionales para comenzar, porque ninguna corte estatal va a tener una jurisdicción sobre la función presidencial constitucional. Willy, hemos hablado de... ¿Quería hacer alguna aportación, abogado? Sí, en el caso este de Juan Merchan hay muchos elementos que son decisiones tomadas dentro del periodo presidencial de Trump y muchas de esas cosas fueron introducidas y admitidas como evidencia en el caso de New York, en el caso estatal, que después esas decisiones, si el jurado basó su decisión en esas cuestiones que están protegidas por inmunidad, el caso se caería. Y más que tenemos un caso que es obviamente político, que tiene que ver con tecnicismo en la cuestión de mantener los récords, algo que no ha sucedido en ningún otro caso, y ahí el juez Merchan lo que tiene en la mano es una papa caliente que lo que tiene, que está entre los demócratas para los que está trabajando y la ley, y va a tener que ir con la ley. Willy, hemos hablado de verdad, hemos hablado de justicia y obviamente al burro le quedan grandes las orejas, porque si ha habido alguien que haya faltado a la verdad durante 4 años ha sido el señor Biden. Lo ha hecho consistentemente haciéndonos ver una realidad paralela a la que estábamos viviendo en la frontera, con la inseguridad, viendo realmente cómo se manejaban las agencias federales y cómo se manipulaban y se prostituían a su antojo. Y en el caso de la justicia ocurrió igual. Una persona que ha utilizado la justicia y ha habido esa diferencia entre cómo se le trató a él con el manejo de los papeles que se sacó de la Casa Blanca, que estaban tirados en un garaje o en su oficina en Delaware, frente a la entrada abrupta en Mar-a-Lago. ¿Cómo se ha ido manejando todo eso? Ha puesto a los ojos del público que realmente esa verdad y esa justicia están manipuladas y eso va a formar parte de su legado. Claro, o sea, yo creo que no es un secreto para nadie de que la gran mayoría de los cargos que se hicieron contra el expresidente fueron cargos políticos, básicamente para crear narrativas mediáticas, que ellos pudieran llamarle un convicto, que le pudieran llamar que tuvo 34 cargos federales. Todo eso fue creado, y ya sabemos por los fiscales quiénes son, y están todos metidos en problemas por lo mismo, porque se quería crear una narrativa para mantener eso en los medios diariamente, y obviamente los medios lo replicaban todos los días. Y vemos el caso de Nueva York también, como decía el abogado, que ahora también está en apelación. O sea, esto está en la Corte de Apelaciones y puede también caerse. Entonces yo creo que mucho de esto era cómo mantenemos al expresidente ocupado en las Cortes, cómo le sacamos la plata, cómo lo dejamos que no llegue a ser candidato de sus partidos, y todo eso le fracasó y le falló. Entonces yo creo que sí, la justicia lamentablemente ha sido afectada en su credibilidad por ser utilizada políticamente. El caso del FBI, como tú decías, y el caso del Departamento de Justicia, donde el número 2 del Departamento de Justicia, el número 3, se va y deja su puesto para ir a trabajar en un distrito en Nueva York. Obviamente todo eso coordinado para buscar hacer estos cargos. Es lo mismo que está pasando con Fani Willis en Fulton County, en Atlanta, donde la Corte Suprema le dijo que tiene que entregarle todos los documentos a Judicial Watch, una organización judicial de Washington que los demandó por esa comunicación y esos documentos, que sí tuvo la coordinación y prueban la coordinación del fiscal de Fulton County con la Casa Blanca en cuanto a ese caso. Entonces yo creo que la justicia está siendo muy cuestionada, su polarización, y yo creo que el hecho de que hemos visto que las personas nominadas por el expresidente Trump a ser el secretario de Justicia y que tuvo que dimitir, se han dimitido por problemas personales, por sus ataques personales, no por su capacidad. Lo mismo ha pasado con el nominado al secretario de Defensa. ¿Por qué? Porque son personas que vienen a limpiar estos departamentos y hay que buscar la manera de pararlo. O sea, ni siquiera están cuestionando su capacidad de hacer el trabajo, sino vamos a irnos detrás de ellos
por el lado personal para tratar de quitarlo del medio, porque son personas que han dicho públicamente que van a arreglar la deficiencia de estos departamentos. Y eso es importante que la gente entienda de qué está pasando, de que esta burocracia en Washington, que ha estado por tanto tiempo manteniendo ese poder, ahora se ve amenazado por personas que vienen con un mandato claro que le dieron en las elecciones, que es limpiar estas organizaciones, hacerlas que funcionen y traerle de nuevo credibilidad. Nosotros ahora mismo moralmente no tenemos la credibilidad de decirle a ningún país ni cómo manejar nuestros sistemas electorales, ni cómo manejar nuestro Departamento de Justicia, porque hemos demostrado completamente lo contrario. Entonces yo creo que es el gran reto que tiene el presidente electo de cambiar todo eso, pero también de qué manera y hasta qué punto se ha llegado a manipular el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el FBI y todas estas agencias que están ahí para proteger a los ciudadanos se han politizado de una manera que da mucho miedo. Bueno, vamos a irnos a una pausa y Willy ha tocado un tema del que quiero hablar también ahora a continuación, que es esa limpieza de las agencias federales, esa limpieza que se necesita en algunos de los departamentos principales. Ese es el número de teléfono, llámenos por favor. Y sobre todo vamos a hablar también de las posibilidades de que quizá el actual gobernador de la Florida pudiera convertirse en un candidato al Departamento de Defensa si es que no aceptaran al candidato actual. En solo instantes. Cuando se trata de un plan de Medicare Advantage, hay muchas dudas. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué hospital me pertenece? ¿Tengo que pagar por recetas? Elimine esas dudas con una llamada a Univista Insurance. Uno de nuestros agentes especializados le ayudarán a escoger un plan a su medida. 0 copago en visitas médicas, 0 copago para medicinas, 0 copago en servicios dentales y mucho más. Llame ya y escoja su plan Medicare Advantage para el 2025. Univista Insurance es su mejor opción. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes. Son personas maravillosas que te hacen sentir con más vida, con más vitalidad, con deseos de seguir adelante. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque la salud es vida. Univida. Llama ya. Qué bueno que no apareció el chacal. Bueno, quiero discutir una cosa que me ha parecido absolutamente surrealista, pero aprovecho que tengo a dos de los mejores abogados, el doctor Nelson Rodríguez Varela, porque me estaba comentando José Sánchez Gronlier, me dice, Marian, en vista de cómo es esta familia, cuéntelo, abogado, porque me ha parecido... En vista de cómo funciona esta familia, la familia Biden, a mí no me extrañaría que se hayan sentado con sus abogados criminalistas, hayan analizado la conducta de todo el mundo y dependiendo de lo que salga en ese análisis, el día 19 de enero Biden renuncie, tome la presidencia Kamala Harris y entonces le dé un perdón presidencial a Biden y a las otras gente de la familia. Porque él no se puede autoindultar. Mira, técnicamente la Constitución dice que el presidente tiene el poder de indultar por ofensas federales. No dice que no lo puede hacer a sí mismo, pero si lo hiciera a sí mismo, resultaría en litigación innecesaria, que sería más fácil que renunciara y el vicepresidente le diera el perdón, como hizo Ford con Nixon después que Nixon renunció. Ahora, abogado, esto es un caso absolutamente surrealista, es una especulación, por supuesto, pero en vista de lo que ya hemos visto, de que yo no voy a renunciar, pero al día siguiente sacan del sombrero de un mago a la señora Kamala Harris como si fuera conejito y la ponen ahí, en fin, todo lo que hemos visto en esta preelección que ha sido absolutamente surrealista, ¿esto se podría llegar a dar? ¿Se podría dar un indulto a alguien que ha sido señalado pero que todavía no ha sido juzgado, como es el caso, por ejemplo, del propio Biden o de la familia Biden? Bueno, los poderes presidenciales hasta el momento de indultar no creo que hayan sido revisados para ver cuáles serían los límites. De la misma forma que no se había revisado nunca cuáles eran los límites de lo que sería en la presidencia sus poderes de otro tipo, como ocurrió en el caso de la inmunidad presidencial. No es que no haya habido inmunidad presidencial siempre, sino que nunca se había definido de esa
esa forma, porque nunca se había llevado a esa situación con un caso a la Corte. De la misma forma, los poderes presidenciales de indultar también podrían ser sujetos a un análisis constitucional, porque es muy posible que después de todo esto se deberían de imponer algunos límites de lo que realmente puedes hacer. A mí no me sorprendería nada ya de lo que pueda hacer la administración de Joe Biden, porque han hecho prácticamente de todo. Mira, hablabas de justicia, y la justicia es un tema muy interesante, porque la justicia depende de que las personas que están sujetas a esa justicia tengan fe y crean en las instituciones que administran esa justicia. Cuando tú tienes un presidente que ha puesto a un fiscal general, que ha puesto entonces a un fiscal especial, ha acusado a un expresidente de cargos obviamente rebuscados con teorías legales nunca antes vistas para lograr propósitos políticos, y ves cómo se ha manipulado la justicia en otras partes también, entonces tú has dañado las instituciones, tú le has dado a las instituciones un mal nombre. No es que las instituciones no sean necesarias para mantener la justicia en los Estados Unidos, sino tú no puedes pretender abusar de la justicia de la forma que esta administración lo ha hecho y pretender que las personas que están sujetas a esa administración de justicia van a creer en la justicia de los Estados Unidos cuando tú haces lo que te da la gana contigo y con el resto de tu familia. Por lo tanto, yo creo que parte de lo que es la percepción de que hay problemas institucionales en los Estados Unidos no debería de ser definido con las propias instituciones, sino con las personas que están a cargo de esas instituciones. La labor de este presidente Donald Trump ahora va a ser de hacer el trabajo de restaurar esa confianza en nuestras instituciones. Y valga también el comentario de que el presidente Donald Trump es una persona que tiene el mandato del pueblo norteamericano, que tiene el deber ahora de limpiar esas instituciones, que es aparentemente lo que el pueblo quiere. Entonces, en la medida en que tú lo analices de esa forma, te das cuenta que hemos llegado a un momento de inflexión en los Estados Unidos donde las cosas tienen que cambiar. Y si él pone ahora a Kamala Harris para que lo perdone a él, yo creo que habría que pasar varios ciclos electorales para que el pueblo norteamericano, que se ha manifestado de esta forma con respecto a la elección de Donald Trump, vuelva a confiar en la directiva demócrata y vuelva a confiar en todas estas personas que han acabado con un partido demócrata, un partido honorable y serio, siempre lo ha sido, y esta administración, desde partir de la administración de Barack Obama, han destruido el nombre de este partido, y es lo que ha causado la polarización realmente en este país. Y está usted en todo lo cierto. Ese partido demócrata que todos respetábamos como el Partido Republicano, Partido Demócrata, tal por tal, ese partido de Bill Clinton, ese partido anterior donde la gente podía opinar sin temor a ser castigado, donde no se utilizaba la justicia como un brazo político, donde no se prostituían las agencias federales y se dejaba el trabajo de esos individuos que se juegan la vida todos los días a la altura del betún por lo que está haciendo esa cúpula corrupta. Tiene usted toda la razón, y yo creo que en estas elecciones, abogado Willy y abogado, la gente ha votado precisamente por eso, porque han dicho basta, ya no hay una nación dividida, ya no hay una nación polarizada como nos han hecho ver. Estas elecciones han mostrado que esta nación estaba más unida que nunca frente a esa clase de corrupción, Willy. Sí, claro, y obviamente los medios tuvieron mucho que ver en tratar de cambiar esa narrativa y de querer mostrarle al país que era algo diferente cuando nunca lo fue. Y lo habíamos hablado en otros programas de que el tema de lo que fueron encuestas y narrativas, todo eso fue manipulado y fue creado para crear esa percepción, lo cual, como tú dices, claramente nunca fue cierta, y las elecciones lo demostraron. Yo quería volver un poquito a un punto importante que decía el abogado, que es muy interesante. Si de hacer Kamala Harris lo que comentábamos sería catastrófico para el tema de justicia de los Estados Unidos, pero no solamente eso, y político. Recuerden que cuando la fecha que se da del indulto de enero de 2014, cuando comienza el tema es de Ucrania, y recordemos de que el vicepresidente de los Estados Unidos en ese momento, el presidente actual Joe Biden, era el encargado de la política de Estados Unidos hacia Ucrania. Entonces creo que él está buscando también de esa manera protegerse él, porque ya sabemos que todo lo que pasó y lo que hizo su hijo en ese momento lo hizo a sabiendas y con la anuencia de su padre, en ese momento vicepresidente,
que no solamente el hecho de ser vicepresidente, creo que lo que lo incrimina a él más es el hecho de que él era el responsable y encargado de la política de Estados Unidos hacia Ucrania, y él lo está indultando por lo que su hijo hizo en ese momento con el tema de Ucrania, y a eso sin hablar de China y otras cosas. Entonces yo creo que no sería muy, como decía el abogado, ya nada nos sorprendería de que eso pasara, para tratar de indultarlo a él por el tema de Burisma, por el tema de Ucrania, cuando él, además de ser vicepresidente, era el responsable directo de la política de Estados Unidos hacia Ucrania. Yo creo que eso es importante no perderlo de vista, porque dentro del indulto, como yo decía hace un momento, no es el indulto solamente a Hunter Biden, es el indulto o es la manera de protegerse entre ellos de lo que venían haciendo por todos estos años, porque como te decía hace un momento, falta el tema China, falta el tema de otros países en los cuales se hicieron de mucho dinero utilizando el nombre de su papá. Recordemos de que el presidente Biden tiene 50 años en la política, fue senador, fue vicepresidente, ahora es vicepresidente. O sea, el tema de la corrupción de la familia no es de ahora y viene de mucho tiempo, y no sé hasta qué punto lo van a llevar en cuanto a investigarlo, pero no creo que esto sea lo último que vamos a escuchar de Hunter Biden y del mismo Joe Biden. Si eso que estábamos hablando hace un momento se da, de que Kamala Harris llegue un par de días antes del 20 de enero y lo indulte, eso sería catastrófico para el sistema electoral y judicial de los Estados Unidos y presidencial. Totalmente de acuerdo. Y por cierto, que quedaría también pendiente el despido de Víctor Shokin, el fiscal que estaba investigando a Burisma, la empresa con la que estaba haciendo negocietes Hunter Biden, y que en el momento en que había una partida de dinero de la cual el entonces vicepresidente Biden estaba en su mano poder dársela a Ucrania, se cuestionó y se condicionó esa partida de dinero a que el fiscal fuera despedido. Y el propio Biden admitió que gracias a un comentario como ese de que si no despedían al fiscal esa partida de dinero no iba a llegar, en cuestión de horas ese fiscal fue despedido. Una pausa, ya regresamos. Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café, el mío. ¡Vamos! Cafecito es mío, sin que me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café el mío, café el mío, café el mío, café. Eso tiene este. Cafecito el mío, es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Eso tiene este café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya. Bueno, pues quiero pasar con José Sánchez Grolier, con nuestro abogado, que quería hacer también algunas conclusiones. Sí, mira, aquí hemos visto que toda la narrativa que de la administración Biden contra Trump, y que Trump decía que era mentira, la realidad es que todo había sido mentira. Se ha descubierto todo. Recuerdo los 51 agentes de inteligencia de la comunidad de inteligencia que afirmaron que era una operación rusa la computadora de Hunter Biden, que todo después decían que todo lo que pasó con Burisma, que todo era mentira, que todo era política, que toda esa cuestión. Ahora vamos a ver otra cuestión, es cuáles son los límites de la inmunidad vicepresidencial, si es que existe, y eso lo va a tener que determinar la Corte Suprema si se toma algún tipo de acción legal después de la... ¿Los vicepresidentes también tienen inmunidad? Eso es lo que no se ha determinado. Si el vicepresidente... Pero se podría cambiar la Constitución, porque hasta donde tengo entendido solo la Constitución recoge la parte relativa al presidente en funciones.
Bueno, eso ha sido determinado ahora por la Corte Suprema con respecto al presidente. Habría que ver si el nuevo Departamento de Justicia tomaría acción contra Biden por lo que hizo siendo vicepresidente antes de ser presidente, que no haya prescrito bajo el Estatuto de Limitación. Sí, entonces levantarían una defensa de inmunidad vicepresidencial que tendría que ser determinada por la Corte Suprema. Abogado, Nelson Varela, qué complejo. ¿Cuál es su opinión sobre todo esto, ya como para concluir el programa? Sí, yo creo que de la misma manera como cuando tú fumigas en tu casa, empiezan a correr los insectos por todas partes. Vamos a ver cómo ellos se preparan para lo que podría ser una investigación muy en serio por parte del nuevo fiscal general que tome posesión una vez que el presidente Trump entre en enero. Entonces vamos a ver toda una cantidad de movimientos para tratar de protegerse utilizando no solamente la inmunidad, sino el poder presidencial del perdón. Y ahí yo creo que nos va a dar una buena idea de dónde están los cuerpos enterrados. Y aunque en un momento determinado puedan o no en un futuro encauzar a estas personas, yo no creo que algo los va a librar a ellos de todas estas investigaciones congresionales y toda la información que eventualmente va a salir con respecto a estas personas que han llevado a cabo el mayor desgaste en la credibilidad y la confiabilidad de esta democracia. Sin hablar por las cuentas bancarias que han engordado de una forma increíble y que a día de hoy no han podido explicar cómo lo han hecho. O sea, nadie ha podido explicar en este momento de dónde ha venido el dinero del tío de Hunter Biden, de la tía de Hunter Biden, de la sobrina de Hunter Biden, del papá de Hunter Biden. Nadie sabe de dónde salió, pero sí sabemos más o menos hacia dónde apuntan los tiros, Willy. Sí, claro, yo creo que es la oportunidad con el mandato que ha recibido el presidente electo Trump de hacer un gobierno y tener un gabinete fuerte y poner personas en estos departamentos que en realidad vengan a sanear, vengan a limpiar sin temores, y prueba de que lo están haciendo bien es el hecho de que los ataques, como te decía hace un momento, han sido personales en contra de las personas que él ha nominado, inclusive una demócrata como Tulsi Gabbard, que era demócrata y cuando vio lo que estaba pasando en el partido se cambió al Partido Republicano, pero yo creo que el presidente electo Trump va a hacer lo que tiene que hacer y va a poner las personas que debe de poner para que estas instituciones cambien, para que se regrese el orden constitucional y el respeto a las leyes de los Estados Unidos. Yo creo que ese es el gran mandato y recuerda, él ahora mismo no tiene nada que perder, es su legado lo que está en juego y creo que se va a basar en eso, en lo que piensa hacer y hará en los próximos 4 años. Bueno, por el momento les puedo decir que en una entrevista que se hizo el lunes en la noche en Newsmax, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, aseguró que planea discutir este tema de los privilegios de Hunter Biden con la candidata de Trump a fiscal general, a Pam Bondi. Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Este gabinete de Trump, por encima de lo personal, es un gabinete con méritos. Es un gabinete que ha demostrado realmente poder estar a la altura de las circunstancias a pesar de esos ataques personales. Vamos a ver si sobrevive el candidato al Ministerio de Defensa y si no, si será el gobernador DeSantis quien ocupe esa posición, porque se hablaba también de ellos. 30 segundos para comentar sobre esto, Nelson. Yo no sé mucho de política, pero yo esperaría que las personas que entren a ejecutar dentro de la ley sus poderes a favor de restaurar la confianza en nuestras instituciones. Yo creo que se ha confundido mucho el anti-institucionalismo, que es el nombrete que le ponen a las personas que quieren que cambie el liderazgo de las instituciones, y me parece importante que estas personas que entren con mesura, entren con el amparo legal de que se hagan las cosas como se debe de hacer, porque el trabajo principal es restablecer la confianza en la justicia en los Estados Unidos. Le agradezco muchísimo a los tres por haber estado con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Ustedes tienen sus propias conclusiones. Llamen por teléfono, dennos su opinión. Y por cierto, estamos ya a puertas de que se venza ese plazo para el Obamacare, que es el día 15 de diciembre. Así que si usted todavía no tiene un seguro médico para usted y su familia, haga uso de ese número de teléfono. Llame y vea cuál es el que más se acopla a sus necesidades. Que pasen ustedes una feliz noche.